Supuesta carta del VM Samael al falso maestro Lakshmi. Carta falsa del maestro Samael. A continuación transcribo la carta o memorándum supuestamente escrito por el maestro Samael y dirigido a Teófilo Bustos alias Lakshmi, publicada en el foro portal gnosis.forum 777. El venerable maestro Lakshmi es el restaurador de las instituciones gnósticas modernas. En el año de 1976 el VM Samael, previendo en su infinita sabiduría los difíciles momentos por los que pasarían las instituciones luego que él abandonará su cuerpo físico colombiano, emitió en secreto el siguiente memorándum, el cual fue entregado al señor Teófilo Bustos, VM Lakshmi, para su custodia. Dicho memorándum es transcrito a continuación. Memorándum. Considerando la gran catástrofe destructora que avecinará después de mi partida del planeta Tierra, debido a los caprichos meramente humanos de los bodhisattvas de los maestros Garga Cuichines, Julio Medina Vizcaíno, y el maestro Ravolú, Joaquín Amortegui Balbuena, caprichos estos que solo causarán división y destrucción catastrófica, y después de escuchar a acusados y acusadores, tomé la siguiente determinación. Me dirigí a mi padre interno en estado de asana y dharana sumergido en dhyana y ya en estado de samadhi, le pregunté al Señor Jehová si el gran armisticio celebrado en plena sede patriarcal el día 13 de mayo de 1976, con los maestros Garga Cuichines y Ravolú tendría éxito o fracaso, y la respuesta fue como tenía que ser. Lamentablemente, hijo mío, no hay triunfo. Estos discordantes destruirán tu obra. ¿Qué se debe hacer para no dejar fracasar la gran labor que se ha levantado? Y me respondió el Señor Jehová. No temas, hijo mío, que ya está preparado el gran restaurador de la iglesia, el cual la organizará tal como la restaurará el Mesías prometido, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, el Cristo mismo. Por lo tanto, levántate, hijo mío, y envía al mundo entero el mensaje de las buenas nuevas y la señal del misterio, porque el restaurador será de espíritu fuerte y de verbo penetrante, con el cual convertirá un día en 199, restaurando mi iglesia y entenderán que yo soy. Pero ay de los que no escuchen sus palabras y menosprecien el mandamiento con promesa, porque llegará el fuego ardiente y los destruirá. Pero a los que creyeren y fueren bautizados en mi nombre serán salvos y sellados con el Espíritu Santo de la promesa y sus nombres serán escritos en el registro del gran libro de la vida que entregará el restaurador. Ay de los que no diezmen su propia semilla, y no paguen sus diezmos a la iglesia, porque serán ladrones, robadores y traidores con el Cristo. Entonces comprendí el significado de la gran revelación, que sabía es la gran ley universal, pues las cosas no se hacen como uno las piensa, sino como Dios las quiere que se cumplan. Nada se hace por coincidencia, sino porque así tiene que ser. Considerando que el día 13 fue celebrado el armisticio con los discordantes. Indiscutiblemente el número 13 está representando muerte y resurrección, fracaso y triunfo. Destrucción por las divisiones y construcción por la restauración de la iglesia. Considerando que el restaurador convertirá un día en 199. Quiere decir su significado que del año 1990 en adelante resucitará y saldrá a la luz el conocimiento de las buenas nuevas de la restauración de la iglesia y la doctrina, que será como un sol radiante, el arcano 19, que es el resultado del mismo número 199 sumado cabalísticamente, el cual está representado por una pareja, simbolizando al esposo y a la esposa, es decir al Cristo y a la iglesia, que crecerá con gran poder mundialmente con muchas parroquias, porque todavía hay mucho tiempo antes del fin, pues como ya lo anuncié en el gran manifiesto anterior, la gran catástrofe final será en el año 2500. Pero yo quería saber quién era el gran restaurador, entonces me transporté en cuerpo astral con un grupo de iniciados a buscar al mencionado evangelista, y cuán grande fue nuestra sorpresa al encontrarnos frente a un gran maestro de misterios mayores con su bodhisattva encarnado, luchando terriblemente para volver a levantarse, y es probable que tenga que cambiar de vaso, que complemente en todos los campos, tanto en lo moral, social y espiritual.
Este maestro es profundamente sabio, y no hay duda que por su sabiduría fue que la venerable Logia Blanca lo apartó y lo preparó para restaurar la iglesia, puesto que es de temperamento fuerte y drástico, para hacerse obedecer, y por eso mismo es que su bodhisattva físico lo castigará severamente en sus caídas, porque ya conoce el nombre de su maestro, y por desobediente y precipitado de escribir el nombre de su maestría, sin ser permitido todavía, irá contra su voluntad a la cárcel y un juez lo someterá a tener que aclarar el por qué tiene dos nombres, y como no podrá mentir, el nombre del maestro quedará registrado y archivado en dicho juzgado, y esto será para bien de la gran causa. Esto será antes del año 1990, para que cuando el pueblo esté confundido entre tantos ramales que surgirán por la división, saldrá a la luz muy secretamente este memorándum, y desenmascarará a los falsos impostores, y el pueblo conocerá la verdad de que yo, Samael Aun Weor, no miento, porque a los divisionistas no los protegeré más con mi fuerza marciana, puesto que destruirán el Sumum Supremum Santuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Sudamérica. Considero que todos mis fieles discípulos deben ayudar y apoyar desde económicamente al gran evangelista, y pagar sus diezmos a la iglesia. V.M. Samael Aun Weor. Nos disponemos a rebatir. Por el bien de la gran causa nos disponemos a usar las capacidades de análisis, reflexión, analogía, sintetismo conceptual, discernimiento, lógica superior, intuición, que desafortunadamente no usan, o no quieren usar, o sencillamente no poseen la mayoría de los miembros del foro http://portalgnosis.forumotion.com/index.htm. Veamos. Memorándum. 1. Considerando la gran catástrofe destructora. Redundancia. Toda catástrofe es destructiva. Un señor que escribió 70 libros, a sus 60 años no comienza una frase redundando. 2. ¿Qué? Avecinará después de mi partida del planeta Tierra. Gramática. De pronto sea un error de transcripción, pero falta un se antes de avecinará. Repetimos. Un error de un principiante, no de un experto escritor. Desconocimiento de la enseñanza. El maestro nunca habló de irse del planeta. Él logró la resurrección para continuar su misión en Europa, Asia, etc. Ese concepto de irse de la Tierra es típico del pseudo-esoterista de la nueva era. 3. Debido a los caprichos meramente humanos de los bodhisattvas de los maestros Garga Cuichines, Julio Medina Vizcaíno, y el maestro Ravolú, Joaquín Amortegui Valbuena, caprichos estos que solo causarán división y destrucción catastrófica. Redundancia. Repetimos. El maestro es un experto escritor. Recuerden que Comentarios a la Guerra de las Galías, que el maestro escribió en su reencarnación como Julio César, es una obra clásica que aún hoy se estudia en las universidades. Un ser experto en escribir no comete este error garrafal de usar de nuevo, destrucción catastrófica después de haber usado en el mismo párrafo catástrofe destructiva. O sea, una redundancia dentro de otra redundancia. El que escribió esa carta no tenía el cuerpo mental solar. 4. Y después de escuchar a acusados y acusadores, tomé la siguiente determinación. Me dirigí a mi padre interno en estado de asana y dharana sumergido en dhyana y ya en estado de samadhi. Ignorancia. Un maestro que está terminando la segunda montaña no necesita asana, posición, jajaja, dharana, concentración, jajaja, dhyana, ojo, así se escribe meditación en sánscrito, y samadhi, éxtasis, para averiguar algo sobre sus discípulos. Recuerden que en ese nivel del ser uno no necesita del proceso técnico de la meditación. Uno lo hace a voluntad. Recuerden la experiencia de la primera iniciación de mayores. El maestro recuerda una lejana montaña e instantáneamente se ve allí en Atman, real ser, sin vehículos de ninguna especie. En una de las últimas conferencias, el maestro Samael nos cuenta que él está hablando frente al auditorio por pura concentración, ya que su centro de gravedad era el mundo causal. O sea, suelta la concentración en el mundo físico e instantáneamente se desplazaría al causal. Sería absurdo en esas inefables alturas de la conciencia en la segunda montaña tener que asumir una postura, asana, esforzarse en una concentración, dharana, y todo lo demás para ir a los mundos electrónicos a averiguar algo. Es lógico que el que escribió esa carta nunca logró el despertar de la conciencia. 5.
Le pregunté al Señor Jehová si el gran armisticio celebrado en plena sede patriarcal el día 13 de mayo de 1976, con los maestros Garga Cuichines y Ravolú tendría éxito o fracaso, y la respuesta fue como tenía que ser. Lamentablemente, hijo mío, no hay triunfo. Estos discordantes destruirán tu obra. Idiotez. Inicia diciendo que se dirigió a su padre interno y termina hablando con Jehová. Es error literario de un intelecto de juguete. Se le olvidó mientras escribía que se había dirigido a su padre y cambió el tema así nomás. Falta de conocimiento. Ignorancia. O sea que el maestro dudó en consultar con el quinto de los 7, con Samael en sí mismo, el regente de Marte, su real ser y terminó consultando con otro maestro. En el libro La Revolución de Belcebú el maestro Samael se refiere a Jehová en los siguientes términos. Se nos ha dicho que el Bodhisattva del Señor Jehová nació entre una humilde familia de trabajadores campesinos en cierto país de Sudamérica. El Bodhisattva del Señor Jehová tuvo una infancia y una adolescencia dichosa, simple y sencilla en el campo, pero ahora es un joven y esto nos preocupa debido al ambiente moderno y a los amiguitos de estos tiempos. Este jovencito vive en estos instantes en cierta ciudad y es claro que está haciendo las tonterías propias de todos los jóvenes de esta época. Si la reencarnación de este Bodhisattva resultara un éxito, el gran maestro Jehová podría encarnarse en su Bodhisattva para hacer una gran obra. Ojo. Si resultara un éxito. Como un maestro levantado, ya culminando la segunda montaña, un año antes de la resurrección, va a ir a consultarle a otro maestro cuyo Bodhisattva está caído, y haciendo tonterías. Yo no entiendo eso, señores. 6. ¿Qué se debe hacer para no dejar fracasar la gran labor que se ha levantado? Y me respondió el Señor Jehová. No temas, hijo mío, que ya está preparado el gran restaurador de la iglesia, el cual la organizará tal como la restaurará el Mesías prometido, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, el Cristo mismo. Por lo tanto, levántate, hijo mío. Absurdo. Todo este diálogo es demasiado judeo-cristiano, demasiado jehovantino, parece salido de una mente influenciada exageradamente por la tradición católica, y sabemos que el maestro Samael no era así. Además, en los mundos internos jamás se habla, ni se comunican los maestros de esa manera. Definitivamente el que escribió esta carta era un soñador. 7. Y envía al mundo entero el mensaje de las buenas nuevas y la señal del misterio, porque el restaurador será de espíritu fuerte y de verbo penetrante, con el cual convertirá un día en 199, restaurando mi iglesia y entenderán que yo soy. Pero ay de los que no escuchen sus palabras y menosprecien el mandamiento con promesa, porque llegará el fuego ardiente y los destruirá. Pero a los que creyeren y fueren bautizados en mi nombre serán salvos y sellados con el Espíritu Santo de la promesa y sus nombres serán escritos en el registro del gran libro de la vida que entregará el restaurador. Absurdo y medio. Continúa el estilo bíblico. Este señor Bustos Lakshmi, al escribir este memorándum absurdo, no pudo inventarse un estilo decente para que dos seres de semejante estatura dialoguen en los mundos internos. Claro, como no tenía ni idea de lo que es hablar con una jerarquía. Tiene que ser uno un imbécil para creer que un maestro le va a hablar al avatara de Acuario, al regente de Marte, a un maestro de la jerarquía del maestro Samael, como quien le habla a un principiante. Hijo mío, hijo mío. 8. Ay. De los que no diezmen su propia semilla, y no paguen sus diezmos a la iglesia, porque serán ladrones, robadores y traidores con el Cristo. Autotraición. A este farsante lo traicionó el subconsciente. Diezmar es destruir, aniquilar sin misericordia. Se supone que el maestro Samael le está diciendo que hay de los que no diezmen su propia semilla, o sea, hay de los que no destruyan su semilla, o sea, hay de los que no forniquen. O este mentiroso nos quiere hacer comer el cuento que un escritor experto va a creer que diezmar es el verbo de pagar los diezmos, o sea que el maestro Samael era un idiota. 9. Entonces comprendí el significado de la gran revelación, que sabía es la gran ley universal, pues las cosas no se hacen como uno las piensa, sino como Dios las quiere que se cumplan. Nada se hace por coincidencia, sino porque así tiene que ser. Considerando que el día 13 fue celebrado el armisticio con los discordantes. Indiscutiblemente el número 13 está representando muerte y resurrección.
fracaso y triunfo. Destrucción por las divisiones y construcción por la restauración de la iglesia. Considerando que el restaurador convertirá un día en 199. Quiere decir su significado que del año 1990 en adelante resucitará y saldrá a la luz el conocimiento de las buenas nuevas de la restauración de la iglesia y la doctrina, que será como un sol radiante, el arcano 19, que es el resultado del mismo número 199 sumado cabalísticamente, el cual está representado por una pareja, simbolizando al esposo y a la esposa, es decir al Cristo y a la iglesia, que crecerá con gran poder mundialmente con muchas parroquias, porque todavía hay mucho tiempo antes del fin, pues como ya lo anuncié en el gran manifiesto anterior, la gran catástrofe final será en el año 2500. Absurdo. La lógica cabalista de este párrafo es ridícula comparado con todas las veces que el V.M. Samael usó la cábala. Es lógico que Bustos Lakshmi no alcanzó la iniciación nunca. Siempre habla de una manera infantil, no tiene la profundidad de los que de verdad han alcanzado la iniciación. El maestro Samael dijo lo siguiente. El análisis cabalístico demuestra que en los números 2, 5, 0, 0 se encierra el secreto de la gran catástrofe. Quien tenga entendimiento que entienda porque aquí hay sabiduría. Desafortunadamente, las gentes jamás saben penetrar en el hondo significado de ciertas cantidades cabalísticas. Es lamentable que todo lo interpreten literalmente. Sí, maestro, tiene toda la razón. Desafortunadamente las gentes son así, incluyendo a Bustos Lakshmi. 10. Pero yo quería saber quién era el gran restaurador, entonces me transporté en cuerpo astral con un grupo de iniciados a buscar al mencionado evangelista, y cuán grande fue nuestra sorpresa al encontrarnos frente a un gran maestro de misterios mayores con su bodhisattva encarnado, luchando terriblemente para volver a levantarse, y es probable que tenga que cambiar de vaso, que complemente en todos los campos, tanto en lo moral, social y espiritual. Cómico. Primero, si el maestro quería saber quién era el gran restaurador y se va al causal, recuerden que, en el mundo de las causas naturales encontramos el verdadero hombre, el hombre causal. Da gusto ver uno, en la región de las causas naturales, al hombre causal. Así estemos trabajando por la humanidad, el hombre causal es el verdadero bodhisattva en el sentido trascendental de la palabra. El maestro no se iba a ir al astral, y menos en compañía de unos iniciados. El maestro en el año 1976 le faltaba un año para terminar la segunda montaña. El maestro era un serafín, o sea 9 niveles de ser por encima de un ángel. Los iniciados son principiantes de la primera montaña. No son nada al lado de un ángel. El maestro se habría hecho acompañar de adeptos. Esto demuestra el nivel espiritual de Bustos Lakshmi. Al falsificar esa carta del maestro Samael, su capacidad esotérica no le daba para urdir un engaño más inteligente. Para él, un gran maestro de misterios mayores es una gran cosa, y hasta le pone palabras al maestro dándole autorización para cambiar de mujer, y es probable que tenga que cambiar de vaso. Dios mío, dame paciencia para soportar tanta basura. 11. Este maestro es profundamente sabio, y no hay duda que por su sabiduría fue que la venerable Logia Blanca lo apartó y lo preparó para restaurar la iglesia, puesto que es de temperamento fuerte y drástico, para hacerse obedecer, y por eso mismo es que su bodhisattva físico lo castigará severamente en sus caídas, porque ya conoce el nombre de su maestro, y por desobediente y precipitado de escribir el nombre de su maestría, sin ser permitido todavía, irá contra su voluntad a la cárcel y un juez lo someterá a tener que aclarar el por qué tiene 2 nombres, y como no podrá mentir, el nombre del maestro quedará registrado y archivado en dicho juzgado, y esto será para bien de la gran causa. Mitomanía. Ya me cansé de analizar estos textos. Es indudable que el maestro Samael con su mente de genio, mental de oro, no hubiera escrito un texto tan confuso, atropellado y sin orden interior. La mitomanía de Bustos es tan grande que produce asco. 12. Esto será antes del año 1990, para que cuando el pueblo esté confundido entre tantos ramales que surgirán por la división, saldrá a la luz muy secretamente, claro, tan secreto que lo enmarcó para que todos lo vieran, este memorándum, y desenmascarará a los falsos impostores. Ya queda claro quién es el impostor, y el pueblo conocerá la verdad de que yo, Samael Aunweor, no miento, porque a los divisionistas no los protegeré más con mi fuerza marciana, puesto que destruirán el sumum
Santuarium Supremum Santuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Sudamérica. 13. Considero que todos mis fieles discípulos deben ayudar y apoyar desde económicamente al gran evangelista, y pagar sus diezmos a la iglesia. Codicia. Y este señor cierra con broche de oro, poniendo a decir al VM Samael que hay que darle platica, dinerito, lana a gustos para su gran misión. 14. VM Samael aún peor. Estupidez. El maestro Samael nunca firmaba VM Samael. Solo firmaba con su nombre. El título, VM, venerable maestro lo dicen, o lo escriben los demás. Si yo soy un maestro no firmo autoalabándome VM. Conclusión. Teófilo Bustos alias Lakshmi definitivamente no pisó el camino iniciático. Menos, el adeptado. El señor Bustos, ni siquiera fue un bodhisattva caído. No tenía fabricados los cuerpos astral, mental ni causal. Su capacidad intelectual, su capacidad creadora, partiendo del análisis de sus escritos y de sus enseñanzas, nos muestran la capacidad de un ser humano común y corriente. Mediocre. Hasta para hacer el mal, engañar y mentir apropiadamente se necesita talento. Y este señor no lo tenía. A continuación publicamos una real y auténtica carta del venerable maestro Samael aún peor. Compárenlas y saquen sus propias conclusiones.
Thank you.